¿Qué tal, David? Mucho gusto de poder conversar contigo de esta experiencia que han tenido con Ojo Público. Justo ya están por cumplir los 6 años, ¿no? Quería que nos comentaras de repente cómo inició la idea y con qué equipo contabas en ese momento y si ya tenías algún tipo de experiencia en estos proyectos digitales, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, Javier. La experiencia de Ojo Público empezó formalmente en el 2014, que fue el lanzamiento del sitio en septiembre, el 14, y justamente se van a cumplir 6 años ya. Pero digamos que la idea y, digamos, todo lo que tomó, lo que demandó preparar el proyecto habrá sido un año antes, digamos, hacia el 2013. No teníamos ninguna experiencia, y hablo en plural porque los que creamos el proyecto fuimos Nelly Luna, Oscar Castilla y yo, que nos juntábamos, digamos, éramos amigos y compañeros de trabajo en el comercio, trabajamos mucho tiempo ahí. Yo en algún momento me fui a Etiqueta Negra, una revista, en su momento muy importante, y luego ya estuve como freelance porque estaba trabajando en un libro, y de pronto también surgió un momento crítico en el Diario del Comercio en el que se cerraron algunas unidades periodísticas, y el asunto es que se dio un momento en que todos estábamos libres, digamos, independientes, sin ningún vínculo a alguna organización. Y entonces en ese momento, que fue ya hacia el 2014, eh, dijimos, bueno, este es el momento, ¿no? En vez de volver a engancharnos a otras organizaciones, deberíamos crear un nuevo medio o implementar ya la idea que venía de hace un tiempo de hacer el medio de una vez. Y bueno, empezamos con eso, con este equipo. Eh, Estuvimos trabajando mucho tiempo viendo cómo implementar eso porque no teníamos ningún conocimiento del mundo digital. Éramos periodistas, digamos, tradicionales, es decir, que habían trabajado básicamente en periódicos, en publicaciones impresas. Ujú. Entonces el paso al mundo digital era un desafío. En ese momento además hay que decir que no había muchos medios digitales, ¿no? Eso, ¿había algún Ahora, referente para ustedes fuera del Perú de ba- repente? básicamente de fuera existía, por supuesto, IDL Reporteros, que creo que es el medio más antiguo, creo que tiene algunos 10 años más o menos, pero digamos que la presencia en las audiencias de medios digitales era muy escasa, ¿no? Ujú. Eh, y entonces era un mercado prácticamente, o un mundo prácticamente desierto, ¿no? O Ujú. sea, salvo esta experiencia de reporteros que no tenía en todo caso una actividad en redes sociales muy intensa, era básicamente en su web. Entonces, el espacio de las redes sociales en el Perú estaba básicamente ocupado por los medios tradicionales de la forma tradicional que se hacía. Entonces, este espacio, pues era relativamente virgen, era la palabra que quería buscar, y entonces nosotros dijimos, ¿cómo empezamos una experiencia así, no? Por supuesto, al momento de considerar qué proyecto íbamos a hacer, también existía la idea de hacer un proyecto tradicional también, o sea, Ujú. solo que en ese momento representaba una inversión de dinero importante, y entonces vimos que la mayor posibilidad era un proyecto digital, porque básicamente Internet no te ofrecía muchas posibilidades de hacer proyectos gratuitos, en todo caso, Claro, ¿no? claro. Pero eso también era un desafío porque ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar en un proyecto digital así? Entonces, yo creo que una de las primeras experiencias interesantes fue un acercamiento que tuvimos con equipos de ingenieros y desarrolladores de la UNI, Ujú. ¿no? Nosotros, como no conocíamos este mundo, y empezamos a explorar que en otros países y medios importantes, por decir The Guardian, el New York Times, hacían trabajos digitales de visualizaciones, de narrativas, o sea, historias contadas con una tecnología que no se conocía en el momento, que era muy novedosa, muy impactante. Entonces queríamos hacer algo parecido, y nuestra primera reacción fue preguntarle a gente que conociera de sistemas. Y fue interesante porque una noche, un viernes por la noche, recuerdo, fuimos al Hackspace de la Uni, que es como una especie de club de chicos que se dedican a programar y a desarrollar cosas. Eh, Fuimos un viernes por la noche
y les dijimos, bueno, que somos periodistas, queremos hacer un tipo de periodismo diferente, que es como el que vamos a mostrarles ahora, y les mostramos ejemplos de cosas que se estaban haciendo fuera, de cosas del New York Times, de Guardian, no sé, de cosas que se hacían en Brasil, en otros países, en Europa también. Y entonces varios dijeron, bueno, eso lo podemos hacer, sabemos cómo hacerlo, o en todo caso entendemos cómo es la dinámica. Entonces era como encontrar al aliado perfecto, ¿no? Ujú. Claro, por supuesto que tuvo que hacerse un entrenamiento y una manera de establecer un diálogo del lenguaje entre lo que queríamos y lo que Sí. ellos sabían, ¿no? Ujú. Pero eso fue muy interesante para las primeras experiencias y bueno, también intervino ahí mucho Antonio Cucho, que es un programador, un programador joven muy talentoso que ahora está en Estados Unidos, que nos ayudó mucho a desarrollar la página web. También intervino César Soplín, que también es un experto en lo que se llama experiencia del usuario, que Ujú. eran términos nuevos, ¿no? Hay que entender que en ese momento eran términos nuevos. Ujú. Nosotros veníamos con el lenguaje o el metalenguaje profesional de periodistas que hablaba de notas, reportaje, fotografía, especial. Lo máximo que podía tal vez estar en nuestro lenguaje era lo multimedia, ¿no? Pero de pronto pasamos a hablar de cosas como scrapear, visualizar, experiencia del usuario, scrollear, Ujú. parallax scrolling, toda una serie de términos que se volvieron cotidianos porque era la nueva manera en que la gente consume cosas en Internet. Claro. Ese fue un cambio y un aprendizaje, ¿no? Y inicialmente entonces fue muy importante la parte de programación, ¿no? Como parte del equipo. ¿Cómo estaba dividido el equipo inicialmente, ¿no? Digamos, ¿cuántos se dedicaban al tema de programación? Y si esto también requirió algún tipo de inversión. De repente no, bueno, el tema del hosting y el dominio puede ser quizá una inversión pequeña, pero digamos de preparación para todo el equipo, ¿no? Porque fueron varios meses hasta empezar ya encontrar un tema de financiamiento, digamos, ¿no? Sí, fue casi un año, ¿no? Ujú. Pero digamos que ese entrenamiento, entendimos una cosa que es fundamental en el mundo de la tecnología ahora, que hay todo un ámbito, que si bien la tecnología es un ámbito comercial muy importante, pero hay todo un ámbito de espíritu colaborativo, ¿no? Ujú. Entonces hay agrupaciones o sociedades que se generan, eh, que lo que promueven es la libertad de información, ¿no? O sea, Ujú. que se promueve mucho, hay un activismo muy importante en Internet en relación a lo digital y en Internet específicamente, un activismo hacia la apertura de información, hacia abrir el conocimiento o el acceso a herramientas digitales, el mundo open source es muy importante, ¿no? Ujú. Entonces, conectamos muy bien con eso porque esta era también parte del lenguaje desde nuestro punto de vista periodístico, que la información debe llegar a toda la gente, a la información importante. Entonces, al mezclarse esos dos intereses, pudimos nosotros, digamos, desarrollar muchas actividades con un proyecto que se llama Hackers Lima, que es una Ujú. comunidad de periodistas y desarrolladores que simplemente se juntan para tratar de generar herramientas de uso cívico, ¿no? Ujú. Y entonces descubrimos que esto se hacía en otros países y lo implementamos acá, creamos la comunidad Hackers en Perú, en Lima, y entonces en esa comunidad nos permitió acercar muchos desarrolladores que estaban interesados en trabajar en proyectos cívicos de gran impacto y a periodistas que querían hacer cosas nuevas, ¿no? Y entonces en esas comunidades hacíamos, por ejemplo, talleres, ¿no? Taller de uso de tal herramienta, taller de investigación con datos, taller de análisis, y eran talleres gratuitos, abiertos a cualquier periodista de cualquier medio o independientes y a cualquier desarrollador de cualquier empresa o independiente, porque simplemente era la voluntad de compartir conocimiento. Incluso, de hecho, tuvimos invitados internacionales y todo eran conferencias gratuitas. Eran meetups, como se llaman, que Ujú. además tenían un componente como de networking, ¿no? Hacer el momento en que tú ibas a conocer gente y además aprender juntos. Entonces eso favoreció mucho que conociéramos personas claves que nos ayudaron en proyectos iniciales
Y entonces, claro, lo que en otro momento hubiera sido tratar de contratar un asesor o un experto que nos orientara de una manera probablemente muy particular sobre un tema, lo que hicimos nosotros fue abrir una comunidad y recibir mucha información de diferentes personas, y eso nos permitió una versatilidad para tomar decisiones muy importantes, ¿no? Claro. ¿Y cuándo es que empiezan ya a ver, por ejemplo, en función a ya el equipo que tenían, en qué momento empezar a generar algún tipo de ingreso o una forma de financiamiento sostenible, ¿no? ¿En qué momento ya empiezan a introducir esta otra parte que a veces es complicada también para los periodistas de hablar de términos de administración, ¿no? De una empresa, de generación de honorarios, ¿no? De remuneración del equipo, ¿no? ¿Cuándo empezaron a manejar un poco estos temas y de qué fuentes provenían, ¿no? Bueno, es una pregunta importante porque efectivamente el gran desafío es que un proyecto no solo sea interesante, innovador en su momento, sino que se sostenga. Y entonces desde el inicio, al entrar un poco en esta dinámica de lo digital y explorar posibilidades, quién estaba haciendo qué cosa en el mundo, también fuimos descubriendo que había un ámbito de organizaciones que apoyan iniciativas con un sentido cívico, ¿no? O con un sentido de promover los derechos humanos, o las libertades, o la democracia, además, ¿no? Uh -huh. Y que dentro de ese ámbito, uno de los intereses era el periodismo, y el periodismo de investigación que tuviera impacto, que estuviera enfocado en temas relevantes. Entonces descubrimos que había un ámbito de posibilidades para postular a becas, a grants, ¿no? De organizaciones que sencillamente abren convocatorias para proyectos periodísticos que fortalezcan el periodismo independiente en determinados países, ¿no? A veces son grants dedicados a una organización, a un tema específico, pero hay veces en que son simplemente para apoyar desde el periodismo la democracia, en fin. Entonces empezamos a postular y eventualmente fuimos obteniendo algunas de estos grants con base a la originalidad de las propuestas, digamos, un poco a la experiencia que también teníamos o que fuimos ganando con las investigaciones. Uh -huh. Eso fue muy importante. Claro, igual es un poco una apuesta bien arriesgada, ¿no? Es esperar poder acceder a un financiamiento que es parte, digamos, de un concurso, ¿no? Pero tuvieron uno en el 2015 que viene a ser prácticamente al año, ¿no? De que crean Ojo Público. Y después una más, el de Funes, no sé, no recuerdo exactamente cuál es la fecha, creo que es Este es más reciente. ajá, 2017 puede ser, o 18. 18, sí, 18, sí. ¿no? Ya, entonces, digamos que han sido propuestas y apuestas bastante arriesgadas en ese sentido, ¿no? De esperar a lograr a conseguir el resultado que es obtener la beca, el financiamiento, ¿no? Sí, o sea, al inicio era una apuesta absolutamente propia. Este es otro proyecto, pero al inicio fue una apuesta, ¿cómo llamarla? Una apuesta, una aventura, ¿no? Una Exacto, aventura exacto. personal de cada uno, porque no sabía si eso se iba a sostener. Ujú, No teníamos a alguien que nos pagara sueldos, básicamente no teníamos un sueldo, teníamos que vivir en nuestros ahorros durante muchos meses. ujú. En el caso de compañeros de sus indemnizaciones, en el caso mío de los ahorros que yo tenía, Ujú. confiando en que eventualmente aparecería una beca o un grant que pudiera mantenernos. Que lo bueno es que son durante un periodo largo de tiempo, ¿no? No es que acaba no es que es una sola remuneración, digamos, sino que es el sostenimiento de un proyecto en un periodo de tiempo, ¿no? Hay de diferentes modalidades, ¿no? Hay algunos que son muy puntuales y que pueden durar un mes, y otros que pueden durar 6 meses o un año, ¿no? Ujú. Más allá de un año es un poco más Más difícil, difícil. no tenemos ese rato. Sí. Y bueno, lo otro que apareció fue estas otras iniciativas, como el libro digital, ¿no? De la navaja suiza y este evento, El ¿no? Reading Podríamos Show, llamarlo así. el Reading Show es un proyecto personal mío, o sea, Ujú, no está necesariamente ligado a ojo público, es un ajá, proyecto que yo tengo y que fundé con Romina Mela, que ujú, ella trabaja en IDL, es mi novia.
pero es un proyecto personal que apunta a promover la lectura con formas innovadoras de usando, por ejemplo, bandas musicales en vivo, Ujú, tocando con los autores, escritores. Es independiente. En el caso de Ojo Público está más orientado netamente al periodismo, ¿no? ujú. Y la elaboración, por ejemplo, de estas publicaciones, en el primer caso, la navaja suiza fue totalmente digital, entiendo, ¿no? No, no, no. Sí. La Naranja Suiza también fue originalmente impreso. Fue fue el primer libro, en realidad, de Ojo Público que mostraba metodologías de investigación Ujú, eh, llevadas a cabo por medios en todas partes del mundo. Eh, y fue un trabajo muy interesante porque te explicaba lo que había sido la experiencia nuestra de los 2 años previos, muy intensos, muy, muy intensos. ujú, En esos 2 años previos aprendimos una cosa que era que había que alfabetizarse digitalmente, ¿no? O sea, ujú, había que aprender muchas cosas que no conocías y tenías que quitarte la venda de lo que habías aprendido como periodista en el pasado para entender, por ejemplo, nuevas narrativas digitales, ¿no? ¿Qué ujú, cosa es una nueva narrativa digital y cómo explotarla, ¿no? ujú. ¿Cómo se puede utilizar, no sé, pues un cómic interactivo, una herramienta de visualización, un mapa? Ujú. ¿Cómo usar En esas esa época, herramientas? el libro era, ¿no era de venta al público o porque lo editan con el Consejo de la Prensa, puede ser? Sí, el Consejo de la Prensa. No, en ese momento fue un libro que ofrecíamos gratuitamente. Ujú, En esa época, como digamos, era un proyecto inicial y tratábamos un poco de que la gente conociera y con esta idea de la apertura del conocimiento, ujú. lo que habíamos experimentado, entonces creamos este libro, lo desarrollamos con el apoyo del Consejo de la Prensa, sí, eh, y la idea fue repartirlo en talleres gratuitos que también dábamos en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces Entonces ya era un de poco ahí, trabajar de esa línea, sí. sí, de ahí hay un salto a, por ejemplo, al libro que están presentando este año con Poderes Fácticos, ¿no? Eh, Ayuda Sí, mucho el posicionamiento, digamos, de la marca, del nombre, de Ojo Público para ya poder crear estas otras formas de financiamiento, digamos, ¿no? sí, es decir, ojo, el proyecto Poderes Fácticos de Ojo Público, o sea, el libro, digamos, Sí. es una edición de los mejores reportajes que hemos publicado en los primeros 5 años. Nosotros Ujú, ya estamos en el sexto año, pero los primeros 5 años de mucha actividad y explica cuáles son los grandes temas de ojo público, ¿no? Desde el poder y los abusos del poder que se cometen, por ejemplo, desde el poder económico, ¿no? ujú, Hasta las violaciones de derechos humanos, que son un tema pendiente en el Perú, el caso de la situación de la mujer, temas de explotación sexual o abusos de derechos, ¿no? Entonces, ujú. todos los temas que vamos investigando y que, bueno, se sentaron estos primeros 5 años. Entonces, este libro, además, es interesante porque es la primera vez, eso sí, que trabajamos con una editorial de prestigio internacional como Penguin Random House, Ujú, que nos ha incluido en su sello Debate. Y entonces, sí es un momento diferente porque entra ya Ojo Público consolidado plenamente, ¿no? Con muchos desafíos, eso sí, pero ya no es un proyecto que manejamos solamente nosotros, sino que es una editorial que reconoce un poco el trabajo que se ha hecho en este tiempo y se anima a publicar un libro con todos los riesgos que eso implica. claro. Entonces es una experiencia muy interesante para nosotros también. Sí. David, ya se está por cortar la grabación de esta primera sesión. ¿Sí? Si gusta, podemos retomar un momento para poder despedirnos y bueno, ver si es que por ahí podemos tener una última pregunta, pero igual quería agradecerte por tu tiempo y por esta experiencia, ¿no? No, gracias a ti. Y bueno, sí, si quieres, retomamos con algunas preguntas más. Sí. Ya, listo, gracias. Voy a finalizar la sesión antes de que se Ok, corte y ahí retomamos. ya, ok. Ya, gracias.